Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Tenemos participantes registrados desde distintas regiones del mundo. Quiero recordarles que tenemos traducción español-inglés en la parte inferior de sus pantallas. Good morning, good afternoon, and good evening. We have participants from different regions of the world. I would like to remind you that we have Spanish-English translation. Please select in the bottom of your screen the language of your preference. Quiero darles, mi nombre es Patricia Miranda, soy la directora de Incidencia Global en Latindad. Quiero darles la bienvenida a nombre de quienes estamos coorganizando este webinar, la Latindad y el Center for Economic and Policy Research, CEPR, a este webinar en el que vamos a presentar este informe titulado Más Derechos Especiales de Giro para América Latina y el Caribe, una oportunidad en tiempos de crisis múltiples, que ha sido elaborado por ambas organizaciones, y posteriormente tendremos comentarios y también la mirada y las propuestas desde el Ministerio de Finanzas y Crédito Público de Colombia y desde el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, UNDESA. En 2021, el Fondo Monetario Internacional emitió 650.000 millones de dólares en derechos especiales de giro, como respuesta a la crisis económica mundial. Los DEG han sido un instrumento para mitigar los efectos de la pandemia, utilizados por países de ingreso bajo y de ingreso medio, en particular África y América Latina. La crisis permanece, seguimos en crisis, y este es un instrumento que puede generar liquidez para los países del sur global, países que están enfrentando situaciones de déficit fiscal, en otros casos déficit de balanza de pagos, un incremento de la deuda y al mismo tiempo mayor pobreza y desigualdades, y una serie de vulnerabilidades que se han hecho más evidentes en esta crisis múltiple y con mucha dificultad además para enfrentarlas. Hay necesidades como la Agenda 2030, que tiene necesidades de financiamiento muy grandes, pero al mismo tiempo está la crisis climática, que ya está presente, la estamos viviendo, y justamente como de cara hacia lo que va a ser la COP28, también este webinar pretende plantear que la emisión de DEG puede ser una fuente de financiamiento para luchar contra la crisis climática. Sin más preámbulo, vamos a conversar de este tema con un panel de alto nivel que está compuesto por Andrés Arauz. Andrés es analista de CEPR, ha sido ministro y director del Banco Central de Ecuador. Hola Andrés, bienvenido. También tenemos la presencia de María Fernanda Valdés. Ella es viceministra técnica del Ministerio de Finanzas y Crédito Público de Colombia. María Fernanda, bienvenida. And we will have Sherry Spiegel. She is Director of the Financing for Sustainable Development Office, from the United Nations Department of Economic and Social Affairs, well known as UNDESA. Thanks for being with us today, Sherry. Welcome. Vamos a tener intervenciones de los panelistas y posteriormente preguntas y respuestas que les voy a pedir que las vayan enviando por escrito en la sección correspondiente que tienen en su pantalla para que nuestros panelistas puedan dar sus palabras de cierre. Por adelantado, ya María Fernanda Valdés nos va a dejar antes porque tiene una sesión en el Congreso, y de igual manera Sherry Spiegel. Entonces, comencemos este webinar. Bienvenidos, gracias por estar acá. Y Andrés Arauz, le pido que comience con la presentación de este informe, que ha sido escrito en coautoría con Francisco Amsler. Andrés, ¿cuáles son los principales hallazgos y mensajes a partir de este reporte? Bueno, muy buenos días, Patti, María Fernanda, Sherry y a todos quienes están conectados. Muchísimas gracias por esta oportunidad a Latindad, a CEPR, de poder presentar este trabajo. Como bien anticipado, Patricia, el objetivo es más DEG para América Latina, porque tuvieron un impacto positivo, porque no generó endeudamiento
y porque abre muchas otras posibilidades en beneficios de los pueblos de nuestra región. No sé si me pueden ayudar a proyectar una presentación. Muy agradecido. Perfecto, sigamos entonces. Algo muy rápido, entender qué son los derechos especiales de giro. Los derechos especiales de giro son activos que se crean de la nada, que se crean ex nihilo, es decir, con una decisión política de los Estados miembros del Fondo Monetario Internacional, que son 190, se puede crear esta liquidez internacional, que es intercambiable por divisas y que puede ayudar a los países a enfrentar sus pagos relacionados a su situación externa y adicionalmente, si es que hay el adecuado tratamiento contable por parte de los actores institucionales internos, se crea espacio fiscal adicional. Esto es muy importante porque abre las puertas para que puedan ser utilizados como instrumento de desarrollo, de financiamiento para el desarrollo. Si bien los DEC se crearon a finales de los 60, es recién las emisiones del año 2009 y el 2021 que han sido las más significativas y grandes y que han tenido un impacto en las finanzas a escala global. Pero muy poco se habla de ellos. Este es un estudio que ayuda a contribuir a la discusión sobre los derechos especiales de giro y por qué es una herramienta que debe impulsarse aún más por parte de las autoridades de nuestra región. Lo que vamos a decir, y adelanto como conclusión, es que queremos más derechos especiales de giro. Las soluciones transitorias de recanalización, de donaciones, entre otras cosas, son buenas intenciones, pero lo que realmente necesita la región son más derechos especiales de giro, es decir, una nueva emisión de los mismos. Sigamos, por favor. Aquí podemos ver algunas estadísticas sencillas de lo que ha significado la emisión de derechos especiales de giro con una lección clave. Y es que se emitieron en agosto del 2021 $650 millones en derechos especiales de giro, pero obviamente solo más o menos una tercera parte de aquello fue recibido por las economías emergentes y en desarrollo. En el gráfico ustedes pueden ver ahí el 38.6. Esto ha sido usado como un argumento por parte de los mismos países hegemónicos en el FMI, Estados Unidos, los países europeos, en decir, no, no es necesario más derechos especiales de giro porque son regresivos. De repente ahora tienen preocupación por la regresividad, cuando nunca antes ha sido una preocupación del FMI, pero bueno, aceptamos el argumento de que en efecto la distribución de derechos especiales de giro es regresiva porque se ajusta al sistema de cuotas del Fondo Monetario Internacional. Pero este estudio contribuye en aclarar algo fundamental, y es que el uso de los derechos especiales de giro, el uso, no la creación, sino el uso de ese dinero creado, es altamente progresivo. Es decir, beneficia sobre todo a los países en vías de desarrollo. La región que más ha utilizado los derechos especiales de giro es justamente la África subsahariana. Y la segunda región en aprovechar los derechos especiales de giro es América Latina y el Caribe. Entonces, esto es muy importante porque desde la perspectiva contable y monetaria, los recursos de derechos especiales de giro que reciben los países ricos es abultada, pero queda simplemente, por usar un término, parqueada o estacionada en los balances de sus autoridades monetarias, mientras que los derechos especiales de giro que reciben los países en vías de desarrollo, obviamente no de todos, pero de la gran mayoría, son utilizados, no se quedan estacionados, sino que son movilizados de una u otra manera, como vamos a ver, para invertir para pagos externos o para cubrir necesidades de índole fiscal. América Latina en total recibió
51.5 mil millones de dólares, pero como veremos, lamentablemente, no todo ese dinero está efectivamente disponible para la región. Sigamos, por favor, con la siguiente lámina. Aquí ustedes pueden ver el mismo concepto, pero reflejado en un mapa. En el mapa de la izquierda podemos ver la emisión de derechos especiales de giro, es decir, la creación del activo contable, y los países más oscuros son los países más ricos, quienes más recibieron los derechos especiales de giro en términos per cápita. Es en efecto regresivo, se benefician los más ricos, pero se benefician solo en recibir el activo, porque luego no lo utilizan, se queda estacionado, porque el uso activo de derechos especiales de giro, que es el mapa que tienen en la derecha, ahí los países con más color oscuro son los países del sur global. Está pintada África, está pintada América Latina, una parte de Asia. Solo hay un país rico, si es que lo quieren llamar así, que ha utilizado los derechos especiales de giro, y nos referimos a Grecia, que justamente es conocido por haber pasado una enorme crisis fiscal y de balanza de pagos. Entonces, vemos que hay una consistencia adecuada en el aprovechamiento de los derechos especiales de giro en términos macroeconómicos. Sigamos, por favor. En el caso de América Latina y el Caribe, y aquí para todos los asistentes a este webinar pueden tal vez beneficiarse de este gráfico, podemos ver tanto en el Caribe como en América Latina cuál ha sido la distribución de derechos especiales de giro, en este caso ya convertidos a millones de dólares de Estados Unidos, para que puedan comparar quiénes han sido los que más DEX recibieron. Y en la parte de la derecha del gráfico, de los gráficos, pueden ver estos DEX en proporción a las reservas internacionales de cada uno de esos países, para entender la magnitud relativa del beneficio de los derechos especiales de giro para cada uno de estos países. Aquí claramente nos muestra que los países Guyana y Surinam en el norte de Sudamérica les benefició muchísimo esos derechos especiales de giro, casi un salvavidas para ellos, a pesar de que el monto es pequeño en dólares, como proporción de su economía medida por las reservas fue muy alta. Y de ahí tenemos un promedio de 9.4% de las reservas de los países se aumentaron por la emisión de los derechos especiales de giro. Sigamos. Perdón, en la lámina anterior había un elemento a acotar, y es que en el caso de Venezuela, el Fondo Monetario Internacional, de forma unilateral e inconsulta, decidió no reconocer al gobierno de Venezuela, al gobierno presidido por Nicolás Maduro. Y como no reconocen a ningún gobierno en Venezuela, les han quitado las claves del sistema de software para acceder, para que el Banco Central de Venezuela pueda acceder a su cuenta de más de 5.000 millones de dólares en derechos especiales de giro. Este es un tema que llama la atención y que convocamos a que el Fondo Monetario deje de utilizar a los derechos especiales de giro como una herramienta de corte geopolítica y que libere el derecho del Banco Central de Venezuela como lo está disponible para todos los países de la región, para todos los países de la región. Sigamos. Aquí también podemos ver una distribución del uso activo de los derechos especiales de giro dentro de las subregiones de América Latina y el Caribe. En el caso de Norteamérica, nos referimos al caso de México, que por ejemplo utilizó esos recursos para adelantar liquidez a Pemex y recomprar bonos de deuda. En el caso de CARICOM, utilizaron esos recursos en su mayoría
para pagos externos, tanto al FMI para obtener divisas en dólares como para pagos de corte fiscal. Los países del SICA también hicieron un aprovechamiento importante. Y en Sudamérica es la región que quizás menos intensidad le ha dado, a pesar de que en volúmenes es la región que más recursos ha recibido, ¿no? Aquí es importante explicitar que hay un caso muy importante el de Argentina, que es el país quizás paradigmático en este caso, en donde le dio un uso muy creativo a los derechos especiales de giro, primero declarando que los mismos no eran propiedad del Banco Central, sino del gobierno nacional. Segundo, el gobierno nacional vendió esos derechos especiales de giro al Banco Central, y luego el Banco Central le vuelve a prestar los derechos especiales de giro al gobierno nacional. Y todo eso sin tocar un derecho especial de giro en las cuentas en el exterior, sino con meras operaciones internas. Y adicionalmente, los derechos especiales de giro fueron utilizados para pagar una parte de la deuda con el Fondo Monetario Internacional que tenía vigente la Argentina. Sigamos. Aquí es una importante reflexión sobre el rol que tienen los derechos especiales de giro dentro de la banca multilateral en América Latina y el Caribe. Y en el sistema de derechos especiales de giro, no solo los países pueden ser tenedores de estos activos, es decir, solo los países reciben los DEX cuando son creados, pero los países pueden pagar deudas o contribuciones o cuotas a organismos internacionales siempre y cuando estén calificados por el FMI. Hasta febrero del 2023, solo habían 2 bancos latinoamericanos que estaban autorizados a recibir derechos especiales de giro y a mantenerlos: el Banco Central del Caribe Oriental, una unión monetaria en el Caribe, y el FLAR, el Fondo Latinoamericano de Reservas. El resto son africanos, árabes, y bancos internacionales de corte multilateral. Y por otro lado, recién en este año, en febrero de 2023, el FMI autorizó, además, que el Banco de Desarrollo del Caribe, la CAF y el BID también pueden ser tenedores de derechos especiales de giro, lo que abre una posibilidad inmensa de multiplicar el uso de este nuevo activo monetario. Sigamos. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Y el reciclaje de los DEG. Muchos recuerdan esta propuesta de recanalización sobre la base de la regresividad de la distribución de los DEGs en los países del norte. Bueno, pues algunas entidades internacionales han dicho que como los DEGs que tienen los países del norte están inutilizados, tal vez los DEX deberían ser reciclados o recanalizados a favor de los países del sur. Pero vamos a demostrar que lamentablemente esa propuesta tiene demasiados escollos de corte jurídico y contable. Pero si pudiera haber una recanalización real, una transferencia, una donación de todos los DEX que existen en el norte, apenas utilizando una cuarta parte de las tenencias que tienen los países ricos, podrá servir para prepagar y cancelar la totalidad de toda la deuda de todos los países del mundo del sur global con el Fondo Monetario Internacional. Y aún así, les sobrarían 3/4 partes de sus DEX a los países ricos. Es importantísimo entender esta relación cuantitativa. Tantos DEX tienen los países ricos que simplemente usando el 25% de lo que ellos tienen, se acabarían todas las deudas de todos los países del sur con el Fondo Monetario Internacional. Pero desde los países ricos y los organismos hegemónicos, al revés, lo que plantean no es esta gran donación para eliminar la deuda, sino una recanalización disfrazada que realmente es mayor endeudamiento.
se ha propuesto el Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad del FMI, que es simplemente más préstamos a los países del sur. Es verdad que las condiciones mejoran levemente, pero no es más que más deuda, más endeudamiento y también asociado a condicionalidades tradicionales que el FMI exige a los países deudores. Y en cambio las donaciones implican unas complicaciones porque implicarían pérdida del activo y del patrimonio de los bancos centrales de los países ricos. Ante estos escollos que son fundamentales, esenciales y que alteran la dinámica financiera de los países ricos, la mejor alternativa no es una recanalización o un reciclaje donde ya hemos perdido mucho tiempo, 2 años ya, sino una nueva emisión de derechos especiales de giro que llegan esos recursos a la vena. Y la última lámina para concluir. Tenemos una gran oportunidad. Hemos visto que se utilizaron activamente, sobre todo por parte de los países del sur y también con fines de apoyo fiscal. Esto quiere decir que podemos financiar el desarrollo sostenible. En inglés, DEG utiliza las siglas SDR, que significa Special Drawing Right, pero creemos que vinculados a las necesidades urgentes de financiamiento de los objetivos de desarrollo sostenible, pudieran convertirse en Sustainable Development Rights. Es decir, no hay nada en términos técnicos que objete la posibilidad de emitir derechos especiales de giro para financiar el desarrollo, para financiar la emergencia climática y para apoyar a los países del sur en esta crisis de la deuda que cada vez ha sido escondida aún más porque se están sacrificando la provisión de servicios públicos internos y privilegiando el pago de la deuda externa. Recordamos también que es un imperativo dejar de aplicar sanciones o criterios geopolíticos unilaterales para bloquear el acceso a DEX a unos pocos países que deberían beneficiarse de este, que es un activo universal y global. Ojalá podamos tener pronunciamientos de las autoridades, de los gobiernos, de los bancos centrales, de los países de América Latina y el Caribe, como en efecto lo ha hecho el presidente Gustavo Petro con muchísima fuerza para que exista una nueva emisión de derechos especiales de giro. Agradezco a todos ustedes y al coautor de este informe, Francisco Amsler, que también está junto a nosotros en este webinar. Muchísimas gracias y atento a sus inquietudes. Muchas gracias, Andrés, y tendremos, les hemos compartido el link al informe y en los próximos días, al informe en español, y en los próximos días tendremos también el informe en inglés. Gracias, Andrés, porque nos das lugar también al mencionar a Colombia y a las declaraciones del presidente Petro sobre la importancia de los derechos especiales de giro, en este caso para el financiamiento climático. Tenemos a María Fernanda Valdés para que nos pueda compartir cuáles son sus comentarios, la mirada, la visión desde Colombia. Adelante, María Fernanda, gracias. Hola a todos, a todas, un saludo a los organizadores, a la Tindad, a ti Patricia, por esta invitación. Saludo también a mis compañeros de panel, Andrés Araúz y a Sherry Spiegel, que nos acompañan, y a todas las personas que nos están acompañando en la transmisión del evento virtual. Yo creo que estamos tocando un tema que es verdaderamente la obsesión de este gobierno que yo represento hoy y de este ministerio. Nosotros nos damos cuenta que esas crecientes demandas de recursos para atender compromisos, no solamente de los clásicos de América Latina, cómo luchamos contra la desigualdad, cómo luchamos contra la pobreza, sino que ahora atender nuevos compromisos que vienen de la crisis ambiental que estamos viviendo y que vamos a vivir en los próximos años. Entonces, esto si le sumamos además el endeudamiento que tenemos, pues nos genera en verdad la pregunta de cómo vamos a generar ese espacio fiscal para realizar esas inversiones necesarias sin poner en riesgo al mismo tiempo la sostenibilidad de las finanzas públicas. Sí, entonces en este contexto pues es necesario empezar a pensar en estrategias, qué otro tipo de cosas podemos hacer. Y este reporte que nos presentan hoy, que Andrés acaba de presentar de forma tan clara,
pues nos permite revisar al menos uno de esos instrumentos que existen, que es el de los derechos especiales de giro. Y nos permite también conversar cómo podemos verle y sacarle el potencial y las ventajas a este tipo de implementación para América Latina y el Caribe. Entonces, pues sí, quiero felicitar a los autores, a las autoras del informe, porque es un informe que además utiliza un lenguaje que es muy simple y que es muy claro. Nosotros aquí desde el Ministerio de Hacienda, pues estamos convencidos que esta es una conversación que es un asunto público, que es un asunto político y que requiere un esfuerzo para uno poder transmitir estas ideas que son tan complejas de una forma sencilla y así hacer que la mayor parte de la ciudadanía pues entiendan y hagan parte de esta conversación sobre qué es lo que vamos a hacer para financiar todos nuestros desafíos y también la acción climática. Entonces, el reporte definitivamente pues hace un ejercicio como de síntesis, es pedagógico y nos muestra entender y nos permite entender algunas cosas como por ejemplo, ¿qué son los derechos especiales de giro? Sí, la mayoría de gente no sabe qué son los derechos especiales de giro. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Eso cómo ha funcionado? ¿Cómo lo han usado hasta la fecha? Entonces yo creo que es muy claro en eso y eso quería pues resaltar que el lenguaje es maravilloso. Pero no solamente el lenguaje, sino que yo también creo que tiene unas ideas muy potentes y muy importantes. A mí me gustaría resaltar dos ideas que están a lo largo de todo el análisis. La primera de esas ideas es que los DEX no hay que pensarlo solamente en términos de monto, sino también en términos de distribución y de uso. ¿Sí? Con el enunciado, las emisiones de DEC son regresivas en su asignación contable, pero son progresivas en su utilización real, que es lo que ustedes muestran, pues se hace una invitación a revisar ese impacto de las emisiones y con un énfasis muy particular en la región de América Latina y en el Caribe. Entonces, sobre la distribución, pues el análisis muestra que si bien el mayor porcentaje de los recursos de la emisión, por ejemplo, el 2021 se fue para las economías avanzadas, estas no los usaron, ¿no? Ellas usaron solamente el 2,8% de las asignaciones. Y pasó todo lo contrario con las economías emergentes y en desarrollo, que recibieron el 38%, pero usaron el 61%. Entonces, eso sobre distribución. Y sobre el uso, uno de los grandes problemas con este tipo de soluciones globales para la economía es precisamente la fuerte tendencia en creer que una solución funciona para todas las economías. Y eso pues es un enunciado que ha demostrado ser errado en la mayoría de las veces. Lo que presenta el reporte es que la posibilidad de usar los DEX es para diferentes propósitos de políticas es muy amplio, ¿sí? Entonces, al no tener un único uso los DEX, pues permiten que cada gobierno tome el camino que considera más apropiado para sus finanzas, para sus prioridades, para las cosas que pueden hacer. Y uno de los grandes temores que hay sobre el uso de este instrumento y que además lo recalcan mucho, nosotros pues en Colombia, ahora les voy a hablar de eso, tenemos también una propuesta de derechos especiales de giro que estamos lanzando a nivel internacional en prácticamente todos los espacios a donde vamos. Y mucho de lo que siempre nos dice es esto, bueno, pero es que esas emisiones van a aumentar la inflación global. Si bien de esto no se habla mucho en el informe, vale la pena recordar que el análisis del Fondo Monetario Internacional sobre la emisión del 2021 no encontró ninguna evidencia sobre este efecto en la inflación. Y finalmente la segunda idea que quería resaltar es que el reporte hace un recuento sobre las diferentes formas en que se podrían usar los DEX y los retos a los que enfrenta cada una de esas formas que podemos usar. La primera es una nueva emisión basada en que la crisis climática pues es una crisis global que justificaría hacer una emisión de este tipo, usando ya la infraestructura financiera pues que tenemos, y el reto en ese caso sería el consenso político. Hay muchas personas y muchas voces muy fuertes, sobre todo dentro del fondo, pues que no hablan de que no hay la más mínima posibilidad de una nueva emisión. Pero hay otras formas de usar los DEX. Hay otra forma de usar los DEX a través de los bancos multilaterales de desarrollo, que están precisamente habilitados para recibir y para usar los DEX. Y esto facilitaría el apalancamiento de nuevas inversiones y préstamos para los diferentes países, sobre todo países en desarrollo. Ahí al respecto es necesario realizar algunas reformas para resolver pues, los cuellos de botella que
precisamente impiden hacer ese uso amplio de este mecanismo. Varias ya se han mencionado. El tercer mecanismo, la donación de los recursos de los países desarrollados de los DECs a los países en desarrollo. En este caso es necesario atender dos retos. Uno es la falta de incentivos de los países desarrollados para avanzar en las donaciones, y otro es de carácter contable, que puede ser solucionado a través de la revisión y el diálogo técnico. El último de estos mecanismos son los fondos fiduciarios, que si bien hoy ya existen y en teoría pueden ser una solución viable, pueden ser repensados en términos de la facilidad y las condiciones para hacer uso de los recursos. Entonces, esto con lo relacionado con el informe, que como les digo, pues los felicito, es un lenguaje muy claro y tiene unas ideas muy importantes. Yo he mencionado dos de esas ideas que me parecen fundamentales y que están a lo largo de todo el documento. Pero ahora me gustaría hablar un poco sobre, bueno, y Colombia, ¿qué está haciendo sobre eso? ¿Cuál es la propuesta de Colombia? Porque Colombia y el presidente, y bueno, y todos nosotros hemos estado hablando de una posible nueva emisión de derechos especiales de giro, pero esto no es algo como aislado, sino que es una propuesta integral que nosotros estamos trabajando y lo están trabajando en presidencia, pero también aquí, desde el viceministerio técnico, pues hemos lanzado también algunas ideas de cómo podría ser este plan integral. El presidente lo lanzó como un plan Marshall climático. Creo que el título no es muy, el título es muy claro, pero no es muy original, ¿no? O sea, tenemos plan Marshall de todo y siempre todas las propuestas parten de un plan Marshall. Pero creo que sí es claro para mostrar que se necesita como una acción muy integral y muy grande de parte de los países. Por eso el título, el plan Marshall, aunque no es muy original, pues parece que al menos da unas ideas de lo que nos estamos imaginando. Nosotros en este plan Marshall global o este plan Marshall climático, creemos que el propósito debe ser precisamente financiar las inversiones públicas globales necesarias para cumplir los objetivos ambientales y climáticos internacionales. Y este plan Marshall, como una acción económica a nivel global, pues tiene dos componentes. Tiene un componente que es fiscal y tiene un componente que es monetario. Desde el punto de vista fiscal, ahora les voy a hablar un poco, y desde el punto de vista monetario es donde hablamos de una nueva emisión. Entonces, este plan Marshall global por la naturaleza y el clima está basado en tres grandes ejes. El primer eje es de inversiones públicas globales. El segundo eje es de financiación, cómo se financia este plan Marshall. Y el tercer eje es sobre la gobernanza. Entonces voy a hablarles un poquito sobre cada uno de estos ejes. El primero es las inversiones públicas globales. Entonces el plan Marshall determina estas inversiones con base en lo que se conoce como un bien público global. Es decir, estas inversiones deberían destinarse precisamente a proteger recursos de los cuales todo el planeta se beneficia. El típico ejemplo, un bien público global. Todo el planeta se beneficia, pero los costos de la conservación recaen de forma desproporcionada sobre una minoría de países. ¿Sí? Entonces, la idea del plan Marshall es identificar cuáles son esas inversiones basadas en el concepto de bien público global que deberíamos financiar entre todo el universo, el planeta, para poder avanzar con las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que deberían definir carteras de inversión no solamente nacionales, no solamente globales, sino también nacionales y regionales, vinculados a impactos muy concretos de descarbonización. ¿Sí? Entonces, la primera parte es, bueno, vamos a definir unas inversiones públicas globales necesarias para poder cumplir con nuestros acuerdos climáticos y, digamos, para poder salvar de cierta forma el planeta, el mundo y el planeta de la catástrofe climática. Y luego pasamos a la segunda parte, que es, bueno, ya que definimos cuáles son esos proyectos que debemos financiar, pues, ¿cómo se va a financiar eso? Y aquí es donde les decía que nosotros estamos hablando de una política tributaria global, ¿sí? Y aquí Colombia, pues, ha avanzado mucho en la construcción de una plataforma tributaria, al menos de América Latina y el Caribe, para poder llegar con estas discusiones a nivel global.
y se habla de impuestos globales para la acción climática, ¿sí? Para financiar precisamente unos impuestos globales que logren financiar estos proyectos que ya se han identificado. Y por el otro lado está la política monetaria global, que sería una nueva emisión de derechos especiales de giro precisamente para financiar estos proyectos. Y por último, les había mencionado de la gobernanza, pues obviamente necesitamos crear una gobernanza global que haga posible este ejercicio de identificar cuáles son las inversiones que tenemos que hacer para salvar el planeta y de identificar cuáles van a ser los impuestos y cómo va a funcionar y cómo se van a canalizar los derechos especiales de giro emitidos para poder financiar esos proyectos. Ya, eso es como muy en general lo que estamos pensando en Colombia, cuál es la propuesta de Colombia. Yo quisiera entonces cerrar diciendo que el uso de los derechos especiales de giro para financiar acción climática y el cumplimiento de los ODS aún no ha sido explorado lo suficiente. Y yo por eso considero que ejercicios como este reporte, que lo presentan de una forma clara, de una forma concisa, con unas ideas muy importantes de cómo se podrían usar en el futuro, pues es definitivamente un avance en esto que creo que estamos todos de ver cómo encontramos nuevas formas de financiar acción climática y los desafíos generales del desarrollo sin caer en un problema fiscal más grave a futuro. Con eso entonces me despido y les agradezco muchísimo la invitación y haberme dado la oportunidad de poderles explicar este plan Marshall que nosotros tenemos, esta propuesta, y haber podido también revisar el documento que, como les decía, me parece muy útil y muy importante en este momento para la discusión. Muchas gracias, María Fernanda. Y desde América Latina y desde el mundo tenemos los ojos puestos y el apoyo en el liderazgo de Colombia en todos estos ámbitos. Muchas gracias. Y ahora le doy la palabra a Sherry Spiegel. Sherry, muchas gracias por estar acá. El secretario general ha estado enfatizando en su reporte el rol de los derechos especiales de giro. Por favor, compártenos tus comentarios y también la mirada desde Naciones Unidas respecto a esta oportunidad. Adelante, por favor. Muchas gracias y muchas gracias a la Tindad por invitarme a participar. Estoy agradecida y por las presentaciones también excelentes que ha hecho María Fernanda y Andrés. Son ideas muy interesantes y un análisis también muy profundo. Voy a retroceder un poco y disculpen también por hacer esto en inglés y no en castellano. Mi castellano no es lo suficientemente bueno para poder hacer la presentación en castellano. Pero solamente quería comenzar apuntando a lo que todos ya sabemos, que las economías globales están enfrentando un periodo catastrófico económicamente debido a la pandemia de COVID, con pérdida de actividad económica y aversión en el mercado. Entonces hay una gran implicación para los países en desarrollo, que simultáneamente enfrentan regresiones en capital y gastos al mismo tiempo. Y la pandemia afectó el flujo en el sistema de arquitectura internacional, creando brechas y debilidades en el sistema. Entonces, resaltó lo que llamamos en las Naciones Unidas una división financiera en la que los países más ricos podían invertir en recuperación y otros estaban experimentando y pasando por mucha dificultad para tener siquiera acceso a este tipo de financiamiento para la recuperación. Y debido a que el secretario general de las Naciones Unidas, ya hemos escuchado, se ha mencionado que queremos encargarnos de esto con algunas ideas. Al final queremos al menos mencionar algunas de las recomendaciones que se han hecho para poder hacer este tipo de protección. Entonces, el estímulo de las para préstamos adicionales de 5 millones extra por año, por costear este tipo de financiamiento a largo plazo, principalmente para los bancos de desarrollo. Y a través de la política del FMI vemos las políticas y cambios de políticas constantemente en la arquitectura internacional. Entonces, el componente principal de ambos es el uso de estos derechos especiales. Entonces, como ya habíamos escuchado de Andrés, había una alocación, una asignación histórica que también ayudó a resolver algunas brechas de la
red global, pero también llevó a una política multilateral para poder mostrar las debilidades del sistema. Y después de 17 meses de la pandemia, recién se pudieron poner de acuerdo en este tipo de derechos especiales de giro. Entonces, más recientemente hemos entrado en este tipo de interacción con los bancos para poder establecer esta visión, pero como ya hemos establecido la asignación de estos derechos en países en desarrollo, como vemos, y como Andrés nos dijo, han sido de alto uso y países desarrollados han recibido mucho más de lo que los países en desarrollo, los países desarrollados han recibido mucho más que los países en desarrollo y no ha habido el mismo nivel de uso. Vemos que se ha recibido 30 millones de dólares para poder resolver un nivel de pobreza en el mundo que está al 6%, pero entonces el secretario general dice que si algo está fundamentalmente mal con las reglas y la participación sistemática de repartición. Entonces, para poder encargarnos de esto, hay esfuerzos en los que los países de la G20 están utilizando dinero de sus propias reservas de no utilizadas de estos DEC para poder asignar estos derechos, pero que no han sido asignados todavía, no han sido repartidos, pero se está pensando hacer a través de asignaciones a través del FMI. Como Andrés también lo mencionó, los países de la G20 todavía tienen un saldo de 250.000 millones de dólares que se tienen que canalizar, y para poder hacer esto, principalmente se hace a través de bancos de desarrollo, y el motivo por el cual se está haciendo esto es porque se están recanalizando a través de los bancos multilaterales para que puedan llegar a su nivel de capital y puedan apalancar su balance y tener un impacto de desarrollo más grande con estos derechos especiales de giro. Entonces el Banco de Desarrollo Interamericano también está haciendo una propuesta para poder recanalizar a través de los bancos de desarrollo y aportarle la calidad monetaria de las DEC, pero todavía no estamos en ese nivel. Todavía tenemos que hacer acuerdos para poder esto una realidad, pero entendemos que es algo que va a pasar pronto. Y el Banco Mundial también está tratando de encargarse de esto, lo que significa un gran paso hacia adelante. En términos de reformas, el secretario general también está pidiendo reformas a largo plazo que van a incluir, bueno, en realidad hay bastantes aspectos asociados con los DEC. Entonces, una de las cosas que vemos es tener este tipo de emisiones automáticas de DEX. Entonces, un segundo punto sería que también la asignación debería estar basada en necesidad más allá que en otros factores, porque en este momento tenemos problemas o es un reto hacer estas asignaciones iniciales, pero queremos crear estas soluciones para cómo es que estas DEC van a ser canalizadas antes de que ya sean mandadas, porque también tenemos que tener estas propuestas a largo plazo de uso de estas DEC, porque hay un beneficio de hacerlo a través de estos bancos de desarrollo, porque ellos pueden apalancarse de estos recursos. Entonces hay una pregunta sobre cómo causamos o generamos más impacto a través de estas DEC. Hay otras reformas propuestas que incluyen también o son complementarias para que el FMI sea más flexible al acceso de estas. El secretario general también está llamando a límites de retiro según necesidades, más que basado en cuotas. Entonces, obviamente, tiene que ver con la sostenibilidad en vez de simplemente con cumplir una cuota. Entonces, las DEC que tuvimos para el 2020 en la Asamblea General de ese año, en la convención de la declaración de las DEC, en donde se adoptó por consenso los esfuerzos del secretario general para poder resolver esa brecha y resolver estas necesidades en la que teníamos que hacer una reforma a la arquitectura, y van a haber muchos otros eventos que realmente son procesos que van a proveer una oportunidad para desarrollar más ideas. La primera es la Convención para el Futuro en el siguiente septiembre, y la iniciativa que se también reconoció pero que no se ha adaptado es que hay un acuerdo con la Conferencia Internacional de Desarrollo para poder llegar a un consenso con respecto a la declaración de la agenda de acciones
que tiene que llevarse a cabo en España en 2025 y que va a darnos también oportunidades para desarrollar ideas. Y vamos a trabajar con Estados miembros para comenzar el proceso preparatorio. Y me parece que la meta va a ser encontrar propuestas ambiciosas que también sean posibles para poder generar esta arquitectura internacional y que pueda darle soporte a esta acción para poder también participar en este proceso con todos ustedes. Entonces, esperamos que podamos obtener las mejores ideas de todos, reunirnos y ver dónde el sistema internacional puede ponerse de acuerdo para poder avanzar con reformas ambiciosas que puedan también darle apoyo a las metas de desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sherry, por compartir este análisis y también las recomendaciones desde Naciones Unidas. Gracias por ello. Por nuestro lado vamos a estar, cuenten con nosotros para participar, para contribuir en estos siguientes procesos, sobre todo en el proceso hacia el financiamiento para el desarrollo, conocido como el FFP4. Entonces, gracias nuevamente. Sherry se tiene que retirar, así como lo hizo la viceministra Valdés. Gracias nuevamente por acompañarnos. Un saludo y vamos a seguir acompañando en estos procesos. Muchas gracias. Entonces, bueno, tenemos a Andrés para nosotros, para poder ir compartiendo e intercambiando preguntas y respuestas. Tenemos ya algunas preguntas en el chat que las voy me voy a referir a ellas. Una es de Cristian Aguilar, que pregunta sobre cuáles son las principales causas para mencionar en el informe la tasa de pobreza de América Latina y el Caribe, que se habría mantenido por encima de los niveles de prepandemia. Hay una pregunta para María Fernanda y aprovecho para mencionar que podemos ser también un canal, si vienen algunas otras preguntas para las panelistas que tuvieron que retirarse, a través nuestro podemos ser un canal para poder hacerles llegar estas preguntas y volver a ustedes con las respuestas. También, si no tenemos más preguntas, tenemos una mano levantada de Sandra. Sandra, si tienes una pregunta muy concreta que la puedas realizar, adelante, por favor. Sandra, ¿puedes habilitar tu micrófono? Me parece que no. Puedes hacer tu pregunta directamente también en la opción que tenemos abajo. Verónica nos envía otra pregunta. ¿Qué tan viable es esta nueva emisión de derechos especiales de giro? ¿Hay alguna gestión en marcha en el FMI? Y finalmente tenemos la última pregunta o el último comentario que, bueno, me menciona una propuesta en México que está diseñado para que el sector privado tenga una mayor participación respecto al cambio climático. Bueno, respecto a esa participación es como otro tema que también se podría hacer otro webinar. Con estas preguntas, yo le pido a Andrés que pueda responderlas y también darnos su cierre final tras haber escuchado a María Fernanda, a Sherry, y si tienes comentarios finales de cierre para este webinar. Andrés, adelante, por favor. Claro que sí, voy a atar algunas cosas. Sobre la primera pregunta de Cristian Aguilar, en lo relacionado a lo que hemos estado hablando, creo que es fácil argumentar que a partir del 2022 empezó un aumento sostenido de las tasas de interés marcadores, tanto en Banco Central Europeo como la Reserva Federal, y eso aumentó sistemáticamente a nivel planetario el costo del servicio de la deuda, y eso hizo que se desplace recursos que se estaban orientando hacia los servicios públicos, combatir la pobreza, educación, salud, infraestructura, etcétera, hacia pagar la deuda.
En el mismo caso de los DEC tienen asociada una pequeña tasa de interés que a lo largo del 2021 y parte del 2022 fue literalmente cercana a cero, o sea, era como 0,5%, y ahora está en niveles mucho más altos, por sobre el 4%. Entonces, ese impacto se refleja en toda la deuda multilateral y desplaza recursos que pudieran aprovecharse para combatir la pobreza. Nos pregunta Rodolfo también, o preguntaba sobre el rol de la deuda en este plan Marshall o el canje de DEC por deuda. Era la pregunta dirigida a María Fernanda, pero me atrevo a responderla al haber examinado las propuestas de canje del presidente Petro, y realmente son independientes, ¿no? La idea es que esta nueva emisión de DEX pueda servir para cubrir las obligaciones anteriores y que además sobre para nuevas inversiones. De esa manera se netearían ambas. Y aquí solo mencionar, también vinculando con la pregunta de Salvador de México, otro liderazgo que ha venido proponiendo derechos especiales de giro con fuerza ha sido la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, que hace algunos años en las Naciones Unidas, en la Asamblea General, propuso una emisión anual de derechos especiales de giro para combatir el cambio climático. Es la única que en ese momento había planteado una emisión anual de $500 millones equivalentes en DEX para combatir el cambio climático. Y es la única propuesta real que se ajusta a las dimensiones de lo que tiene que realmente invertirse para la lucha contra el cambio climático. Así que a partir de esa propuesta se derivó la llamada Bridgetown Agenda, la agenda de Bridgetown, y que incluía también el poder potenciar el rol de los DEX para que sean aprovechados como un mecanismo de financiamiento para el sector privado también. Entonces, por lo menos teóricamente también hay esa posibilidad. Verónica nos pregunta qué tan viable es esta nueva emisión de DEG. Es viable en términos jurídicos, es viable en términos técnicos. La restricción es política. Para poder aprobar una nueva emisión se requiere el apoyo al menos del 75% de los votos, al menos del 85% de los votos en el Fondo Monetario Internacional, y Estados Unidos controla el 17% de los votos, con lo cual Estados Unidos tiene poder de veto sobre esto. Por eso es muy importante las gestiones que se pueden hacer a la interna de los Estados Unidos para que sea el Congreso o sea el Tesoro aprueben esta nueva emisión. Lamentablemente esto refleja la realidad de la concentración de poder en el Fondo Monetario Internacional, y una vez que Estados Unidos manifieste su intención, es muy altamente probable que el resto de actores también se sumen. Alex, nos pregunta. Sí, justo la pregunta de Alex para cerrar. ¿Qué pueden hacer los países desde el sur frente a la oposición de Estados Unidos y otros países ricos hacia la emisión de DEG? En términos de regiones, hemos visto pronunciamientos fuertes de, por ejemplo, los ministros de Finanzas y los presidentes de la Unión Africana. Se han pronunciado con fuerza, pidiendo al Fondo Monetario una nueva emisión. El G24, que es esta fuerza que aglutina a los países en vías de desarrollo en el FMI y el Banco Mundial, también ha acogido la necesidad de impulsar una nueva emisión de DEG. Pero en América Latina todavía tenemos una debilidad. Son apenas 2 líderes que están pidiendo la emisión de derechos especiales de giro con fuerza: Mia Mottley de Barbados, el Gustavo Petro de Colombia. Lo ha hecho quizás con menor intensidad, pero con mucha necesidad, el presidente Alberto Fernández de Argentina. Pero necesitamos que la región en su conjunto, quizás en el marco de la CELAC, que se reunirá en enero del 2024, ponga a la emisión de DEC como un punto central para que pueda acogerse este pedido. Y también la sociedad civil y la academia
tienen la obligación de generar conciencia epistémica sobre este asunto. Como decía María Fernanda, a veces un lenguaje críptico diseñado para que no se entienda, y el objetivo es más bien que se entienda esto, democratizar el conocimiento, permear a las instituciones públicas, bancos centrales, ministerios de finanzas, ministerios de planificación y desarrollo, para que se pueda sumar esa voluntad a través de las cancillerías en los pronunciamientos oficiales. Ojalá que como región los 33 países de América Latina y el Caribe se pronuncien con fuerza en favor de una nueva emisión de derechos especiales de giro, y ojalá coordinado también con los países de la Unión Africana, con el G77, con todos los espacios desde el sur que se puede lograr un pronunciamiento de conjunto. Muchas gracias, Andrés. Aprovecho también para agradecer a las panelistas que nos acompañaron y que se fueron, María Fernanda Valdés y Sherry Spiegel. Este es un aporte, una contribución desde Latindad y CIPER precisamente a todo esto que menciona Andrés. Gracias por el documento, por los contenidos, a Andrés Arauz y Francisco Amsler. Y aprovecho también para comentarles que junto desde CIPER y Latindad, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, hemos elaborado un pronunciamiento, una declaración hacia la COP28, demandando a los líderes mundiales que van a participar en esta COP que incluyan a los derechos especiales de giro como una fuente de financiamiento climático. Gracias a todas y a todos por su participación, por su atención. Vamos a enviarles también la versión en inglés en cuanto la tengamos lista, y seguimos en esta lucha por más DEC para América Latina y para el sur global. Un saludo cordial a todas y a todos y que tengan un buen día.